Alastor Momwick, Radio Static, The Berry Moon Space. Día 4. Ropa de maternidad. Maldita sea esta ropa. Alastor forcejeaba con el traje. La frustración arrugando su frente. La tela, antes tan suave y ceñida, ahora lo oprimía como una segunda piel demasiado ajustada. La preocupación surcaba sus facciones. Siempre había sido meticuloso con su apariencia. Y este cambio tan brusco lo descolocaba. Box, al ver la lucha de su pareja, se acercó con una sonrisa pícara. Parece que alguien tiene problemas de estética. ¿Eh? Alastor lo fulminó con la mirada. Pero la tensión se alivió un poco con la risa burlona de Box. Tranquilo, mi amor. ¿Qué te parece si vamos de compras? Y tengo una idea. ¿Qué tal si le pedimos a Velvet que sea tu sastre personal? Alastor lo miró pensativo. ¿Crees que Velvet pueda replicar mi traje? Pero más. ¿Adaptable? Box asintió con entusiasmo. La sonrisa de Alastor se ensanchó. Pero pronto se desvaneció al suspirar. Entonces dile que venga rápido. Ya no me queda nada de mi ropa. Y antes de que lo digas. Sé que es normal. El alfa percibió las feromonas de ansiedad de su pareja y suavizó su expresión. Intenta relajarte. Amor. Sé que esto no es fácil. Pero míralo de otra manera. ¿Sí? Alastor se abrazó a sí mismo. Su reflejo en el espejo revelando un vientre notablemente abultado. Siempre había sido delgado y elegante. Su figura había sido objeto de admiración en vida y en el infierno. Ahora, sin embargo, se veía diferente. El vientre, los senos hinchados, las pequeñas estrías. Estaba cambiando. Y aunque sabía que era parte del proceso, no podía evitar sentirse inseguro. Box, al verlo tan vulnerable, se sintió apenado. Se acercó a él y depositó suaves besos en su cuello y hombros, acariciando sus estrías. Te ves hermoso. Y muy apetitoso. Tengo ganas de comerte completo. Alastor se sonrojó. Pero suspiró. En vez de distraerme. ¿Podrías encargarte de la ropa? Box rió. Ya lo hice. Velvet viene en camino para tomarte las medidas. Alastor sonrió ligeramente y asintió. Quería ver su embarazo de otra forma. Pero su inseguridad se mantenía. Y eso lo incomodaba un poco. ¿Alastor? ¿El demonio de la radio teniendo inseguridades sobre su delgado y elegante cuerpo? Eso debería ser una completa estupidez. Pero ahí estaba, pensando en cómo seguir siendo elegante sin perder la comodidad que su cuerpo le exigía. Después de unas horas, el Omega se miraba impresionado en el espejo. Era su traje, pero más ajustable. Definitivamente. Un buen trabajo. Velvet sonrió y le entregó un paquete a Box. Aquí está la ropa de maternidad. Tengo una idea muy genial para mi nueva colección de ropa. Los Omegas en el infierno se volverán locos. Hasta pronto. Box se despidió de su colega y observó a Alastor. Encantado con aquella prenda. Definitivamente. El rojo le quedaba muy bien. Alastor Momwick, Radio Static, The Berry Moon Space. Día 5. Nido. El tic-tac del reloj resonaba en la oscuridad, amplificando el silencio que reinaba en la casa. Eran las 2:45 de la madrugada y Alastor seguía despierto, mirando fijamente al techo. La ausencia de Box era una losa pesada sobre su pecho. Se había pasado el día en el hotel. Pero ahora, solo en su habitación. La soledad lo abrumaba. Intentó concentrarse en su respiración. Pero sus pensamientos se escapaban como peces en un estanque. Sabía que extrañaba el calor del cuerpo de su alfa. El sonido de su voz. La seguridad que le proporcionaba. Sin embargo, su orgullo se interponía entre él y sus deseos. La gestación había intensificado sus sentidos, haciéndolo más vulnerable y sensible. La lucha entre su lado racional y sus instintos de Omega era cada vez más intensa. La lucha interna era agotadora. No debo ceder. Se repetía una y otra vez. Pero la necesidad era más fuerte que su voluntad. Con un suspiro resignado, se levantó y se dirigió al armario. Al abrir las puertas, una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro. La ropa de Box era como un bálsamo para su alma. Tomó un puñado de camisetas y las llevó a la cama. Las acarició con los dedos, imaginando que era la piel de su alfa. Con un movimiento lento y delicado, se acurrucó entre las prendas. Cerró los ojos y se dejó llevar por la sensación de paz. Así estaré bien, se dijo a sí mismo, quedando completamente dormido y sintiendo al menos un poco de calma entre las feromonas que Box dejó impregnadas en su ropa. Después de unas pocas horas, Box apareció en el lugar.
Se sentía demasiado frustrado y trataba de calmar su estado de ánimo. A pesar de que esos intentos eran en vano. Al llegar a la habitación, quedó completamente en blanco, y sus emociones se redujeron a una de ternura. Observaba con afecto aquel nido que su Omega por fin había decidido hacer en la cama. AWWW. Pensé que nunca iba a hacer el nido. ¿Será que me dejará estar ahí? De todos modos, son mis feromonas las que busco. Mientras se acercaba a la cama, empezó a soltar leves feromonas para que Alastor las sintiera. El ligero aroma a menta inundó la habitación, combinándose con el olor a vainilla de su esposo. Este último, al sentir aquella combinación, suavizó su sonrisa entre sueños, acompañándola de un suave ronroneo. Box sonrió aún más y se acostó al lado del Omega, abrazándolo por la cintura. Alastor, al sentirlo tan cerca de él, se acurrucó entre sus brazos, aceptándolo en su pequeño nido. Descansa, mi pequeño cervatillo. Aquí estoy yo para cuidarte. Alastor Momwick, Radio Static, de Berry Moon Space. Día 6. Canción de cuna. Alastor estaba tranquilamente leyendo un libro en su nido, esperando pacientemente a su esposo. Extrañamente, se sentía relajado y sereno. En contraste con otros días en los que su humor variaba incontrolablemente y sus antojos por algo dulce o por la calidez de su alfa lo abrumaban con una intensidad casi insoportable. Mientras leía en calma, una mano acariciaba tiernamente su vientre ya abultado. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro al sentir las suaves pataditas del nuevo ser que estaba por nacer. La idea de tenerlo pronto entre sus brazos lo llenaba de entusiasmo. Al notar el sutil movimiento en su vientre, desvió la mirada hacia él. Dejó el libro a un lado y, sin darse cuenta, comenzó a cantar. No sabía de dónde provenía esa canción, pero la melodía le resultaba profundamente familiar, como un eco lejano de algo que su mente se negaba a olvidar. Atrapada en un rincón de su memoria por el valor emocional que poseía. Cuanto más avanzaba en la melodía, más sentía que su pecho se llenaba de una calidez reconfortante, mientras sus feromonas fluctuaban entre dulces y amargas, como si estuviera recordando algo importante. Al finalizar la canción, su corazón comenzó a latir más rápido y pequeñas lágrimas brotaron en sus ojos. Tomó una de las camisas de Box, usada para construir su nido, y la abrazó con fuerza, mientras su sonrisa temblaba ligeramente. Esa canción de cuna era la misma que su madre le cantaba en vida, cuando él no era más que un pequeño cervatillo. La entonaba especialmente cuando aquel monstruo acechaba su hogar, quitando la calidez que solo una Omega tan bella como lo era su madre podía irradiar. Se sentía abrumado, pero también alegre. Extrañaba oír aquella canción, y cantarla le hizo bien, aunque no recuerde la letra con exactitud debido a los años que han pasado. Siente aquella misma calidez al momento de entonarla. Sonrió con suavidad al sentir su vientre más relajado, como si aquel pequeño cachorro que estaba por nacer hubiera escuchado la canción y se hubiera dormido en su interior. Soltó una pequeña risa por lo extraño que sonaba aquello, pero aún así le pareció lindo. Sintió una pequeña calidez, como si lo estuvieran consolando. Rodó los ojos, divertido al saber que era Box, calmándolo por medio de su lazo y demostrando que, a pesar de estar demasiado ocupado con aquellas reuniones, siempre estaba pendiente de él. Cuando se refiere a monstruo, hace alusión a su padre. Se cree que Alastor pudo haber sufrido algún tipo de maltrato por parte de él cuando estaba vivo. Alastor Momwick, Radio Static, de Berry Moon Space. Día 7. Familiar. Box caminaba de un lado a otro, ansioso. Sus nervios estaban de punta y sentía que podía matar, por tercera vez, a cualquier enfermero que no le indicara exactamente cómo se encontraba su Omega. Horas antes, Alastor había comenzado a sentir una inquietud creciente. El dolor en su vientre se hacía cada vez más frecuente y, en más de un momento, había pensado que iba a desmayarse. Claro, no todos podían jactarse de haber vencido al gran demonio de la radio. Pero aquella pequeña cachorrita sería la primera en tener la capacidad de hacer que el temible Alastor se retorciera de dolor. Las feromonas de Box eran intensas, a pesar de sus esfuerzos por calmarse. Sentía que iba a explotar de nervios y ansiedad si no veía a su esposo de inmediato. Su mirada se movía frenéticamente entre la puerta por la que había sido llevado Alastor y los peculiares amigos que residían en el Hotel Azbin. Se sentía ligeramente aliviado de que ellos estuvieran allí. De no haber sido así,
Habría jurado matar a todo el personal. Una enfermera se acercó alegremente a él, notificándole que ya podía pasar a ver a su Omega y a su cachorro. Box salió corriendo y, al entrar a la habitación, sintió que su corazón daba un vuelco. Alastor estaba recostado en la camilla, con un pequeño bulto envuelto en un manto rojo entre sus brazos. Sonreía, y esa era la sonrisa más ingenua y sincera que jamás había mostrado. Sus feromonas llenaban el aire con dulzura y parecía que estaba envuelto en una burbuja en la que solo existían él y su pequeño cachorro. Box esparció sus propias feromonas para que Alastor no se asustara. Alastor levantó la mirada hacia él, y Box sintió un pequeño pinchazo en el corazón. Estaba pálido, con ojeras marcadas y, aunque su mirada irradiaba amor, también mostraba un evidente cansancio. «Oh, Alastor. Pero qué lindos se ven», dijo Box. Alastor se limitó a sonreír aún más y, como si le concediera un permiso silencioso, permitió que Box se acercara. Este no dudó en hacerlo. Al ver al pequeño ser, Box sintió como si sus circuitos hicieran cortocircuito. La visión le despertaba una ternura infinita y un amor incondicional. Al fin, su familia estaba completa. «Qué bueno que se parece más a mí que a ti. Es bueno que no tenga cabeza de televisor», dijo el Omega con burla, ocasionando que Box rodara los ojos. «Es una dulce princesa. Eso es lo importante». Alastor se limitó a sonreír y asintió, dirigiendo su mirada a la pequeña, y le dio un pequeño beso en la frente. Luego se la entregó a su esposo. Box la cargó en brazos y la admiró con orgullo. Iba a decirle algo a su Omega, pero notó que inmediatamente se había dormido. Soltó una pequeña risa y negó con la cabeza. Definitivamente, sus días iban a estar más ajetreados y más alegres. Y así llegamos al final de esta hermosa historia que nos acompañó durante 7 días llenos de emociones. Dulzura, humor y ternura. Vimos a Alastor y Box atravesar juntos los cambios, los antojos, las inseguridades y, finalmente, el nacimiento de su pequeña familia. Quiero recordar con mucho cariño que esta historia no me pertenece. Todo el crédito es para su talentosa autora o autor, Berry Moon Space, creador de esta maravillosa obra titulada Alastor Mom Week, Radio Static. Mi papel aquí fue únicamente compartirla con ustedes, para que más personas puedan disfrutar de este contenido tan especial. Gracias por acompañarme en cada capítulo, por reír, emocionarse y vibrar con estos personajes. Si les gustó, no olviden apoyar al verdadero creador, porque sin su imaginación y dedicación nada de esto existiría. Hasta la próxima historia. Nos vemos en Cele Teorías.